Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos al Corral de Comedias de Alcalá de Henares, casa inaugurada en 1602 y en la actualidad bajo la gestión artística de la Fundación Teatro de la Abadía y la dirección de Juan Mayorga. Es una gran alegría recibir a este equipo, al elenco de Los Lúmenes, personas muy queridas en esta casa. Estábamos viendo que todas han pasado por aquí en algún momento y es un espacio que ha sido muy enriquecedor en sus carreras también, y eso es algo de lo que nos apreciamos también en el Corral. Miguel Valentín, autor y director de esta función, Interior Día, estuvo aquí hace unos años con una versión del Gran Teatro del Mundo de Calderón. Anaí Beolí me recordaba que estuvo aquí también con Fiesta. Luis Sorolla le hemos tenido en temporada, hace 2 temporadas le hemos tenido con Los Precursores, y Monse Simón es de esta familia, de esta casa. Ha estado durante varias semanas interpretando los entremeses de Cervantes, de Elecciones y Divorcios en este escenario, y Caterina Muñoz se nos ha sumado ahora, ayudante de dirección, de creación del espectáculo, y seguramente que muchas cosas más como ya sabemos y como es habitual en ella. Este es un espacio que tenemos los viernes tras las funciones, donde intercambiamos con el público. Nos alegra, cada vez se queda más público después de las funciones a este intercambio, y se trata sobre todo de abrir un espacio de diálogo, de preguntas y respuestas, comentarios, de acercar, no explicar porque es inexplicable. Sabemos que es inexplicable lo que hacemos sobre el escenario, pero ha sido tan hermosa la función, ha estado tan abrazada la función también por el público, ha sido tan cálido ese aplauso, que no queremos dejar de tener estos minutos en este instante. Interior Día la presentamos con motivo del Día del Cine, que se celebra, como quizás sabéis, cada segundo sábado de febrero, el Día Mundial del Cine. Y nos gustaba por distintas razones traer esta función al teatro. Primero porque el cine está muy vinculado con la historia misma. Es una historia sobre un guionista, sobre los ámbitos de narración del cine, hasta donde nos llevan, ¿no? Y también con la idea de un guión, ¿no?, que se está escribiendo mientras sucede el teatro. Y también porque escénicamente hay ese diálogo, para mí muy rico, entre la parte de la actuación, de lo actoral, de lo teatral, y la parte también pues de la fijación narrativa o los recursos propios de los audiovisuales, ¿no?, y cómo se utilizan. Y eso es de las cosas, me parece, también más interesantes de todo este hilado dramatúrgico. Miguel, cuéntanos un poquito, Los Lúmenes y en particular Interior Día, ¿cómo surgió? Vale, quiero primero dar las gracias a Juan Mayorga, a Abel, a la gente maravillosa que trabaja en esta casa, a Bela, a Alex, a Sagrario, a Merche y a todos los demás. Que es un espacio así de cálido, no solo porque es como es, sino por la gente que lo hacéis. Y Los Lúmenes es una aventura que, pues, yo soy bastante como el personaje que se llama como yo, en el sentido de que soy una persona muy neurótica y que me cuesta mucho exponerme, y entonces inventé Los Lúmenes como una forma de proyectarme, y lo llamé Los Lúmenes porque los lúmenes para mí es el nombre de la medida de la luz, y es como se mide, por ejemplo, la potencia de los proyectores y de los focos. Y entonces esa medida de la luz para mí tiene que ver con el cine y con el teatro, y esa es la investigación, esa es la búsqueda. Tiene que ver con la relación entre cine y teatro. ¿Por qué esta relación? Bueno, porque amo las dos cosas, lo primero. O sea, como la respuesta más instintiva y emocional es que amo el cine y amo el teatro, y que veo que hay algo en común en los dos, y que también hay algo que los diferencia profundamente, y que cuando se ponen en relación con conciencia de lo que se está haciendo, se tensiona el espacio escénico y se tensiona la pantalla, y empiezan a suceder cosas que se preguntan entre sí. O sea, la pantalla le pregunta al escenario y el escenario a la pantalla, y ahí empiezan a saltar chispas, a mí me parece. No solo porque encendamos bengalas, sino porque de verdad hay algo ahí de tensiones entre lo que está siendo recogido por la cámara, lo que está siendo mirado de alguna forma, y la puesta en escena de la propia mirada. Para mí esa es la investigación.
Yo creo que nos pasamos la vida mirando cosas y no preguntándonos qué miramos y por qué lo miramos así. Y creo que, bueno, pues eso es un poco el intento, sin ponernos sesudos y ensayísticos sobre ese asunto, sino dándole vueltas jugando con eso, ¿no? Escenificando la mirada. Viendo directamente a alguien que está eligiendo tu punto de vista y preguntándote por qué es así como tengo que mirar el mundo. ¿Por qué yo, por ser lo que sea, que sea, ¿no? En este caso, hombre, cis, hetero, o lo que sea, tengo que mirar el mundo como me dicen que tengo que mirarlo, ¿no? Y eso a mí es algo que me preocupa mucho, porque creo que cada vez nos está acercando más la mirada y creo que la gramática del cine y la del teatro nos pueden devolver un punto de vista crítico sobre el mundo y un punto de vista crítico sobre cómo miramos incluso. Muy bien. Teatro y cine son miradores, ¿no? Existe esta cosa, el teatro es un lugar para mirar, pero el cine también obviamente es un lugar para mirar. O sea, son miradores que se pueden mirar entre sí, creo. Ese contraste, ese contrapunto también entre dos artes que se acercan tanto y se separan tanto también. Sí. Pues es también a nivel de dramaturgia también, ¿no? El origen de esto. Sí, perdona porque no he contestado la pregunta, yo creo que me he puesto filosófico y no sé qué, y no he contestado. Los lúmenes surge en unas asesorías de Carlos Tuñón, o sea, yo estoy estudiando dirección escénica con Carlos Tuñón y Tuñón es un excelente, además de un excelente profesor, un excelente coach. O sea, como que tiene algo que anima mucho a la gente a sacar el deseo que tiene, ¿no? Realmente. Y mi deseo era investigar las relaciones entre cine y teatro. Entonces, lo primero fue Interior Día, que empezó en esos talleres de dirección escénica y luego salió, digamos, y vivió su propia vida hasta hoy. Desde 2022 fue cuando se estrenó. Y luego ha habido otras 3 obras que todas ellas investigan un poco, algunas de forma más en borrador, por así decir, pero que todas son investigaciones artísticas sobre la relación entre cine y teatro. O sea, tenemos otra obra que se llama Todo va a salir bien, que tiene algo que ver con los deseos, expectativas de lo que va a suceder. Para mí es un punto de vista que nace de la relación con los rótulos de crédito. Entonces, los primeros 20 minutos de obra son texto proyectado y hay como un deseo que se va proyectando hacia adelante. La otra que se llama Fundido encadenado, que es sobre el montaje y las transiciones, y habla sobre la transición española. Es una conferencia de un historiador de cine que habla sobre el thriller de la transición española, que por cierto es mi hermano, y casualmente es historiador de cine experto en thriller de la transición española. Y en esa obra, investigando el montaje, nos damos cuenta de que las transiciones en la política y las transiciones históricas también tienen algo que ver con las transiciones en cine. Hay una edición. El poder te dice, mira esto, míralo así, esto viene después de esto, este es el relato, y así se construye. Y luego, y por último, segunda parte, que es la última cosa que hemos empezado a investigar, que es la relación sobre cine mudo, partiendo de la idea de secuela y de la herencia del siglo XIX. Porque el cine, en realidad, bajo mi punto de vista, y perdón por este rollo tan largo, aparte que estoy haciendo como una promoción, pero es un poco para haceros partícipes del tipo de cosas que estamos haciendo. Y segunda parte, investiga un poco la estética del cine mudo, o empieza a investigarla, a partir de la idea de que en realidad el cine es eso, un invento del siglo XIX. Y que, aunque el cine sea siglo XX, fundamentalmente, nace a finales del XIX y en cierto modo nace muy deudor del teatro, primero, y eso sigue ahí, y de la novela, claramente. Entonces hay algo de las novelas y de las novelas por entregas y de las novelas decimonónicas y tal, que para mi gusto persiste en el cine. El hecho de haber nacido en el naturalismo hace que de alguna forma el cine esté condenado al naturalismo. Y nada, pues eso, que me he puesto como profesoral, lo siento. Porque tienes antes del máster. Sí, han venido alumnos del máster de creación teatral. Clase. Quizá Muy bien. Antes de dar la palabra a las chicas también, que me interesa mucho escucharlas, Luis Sorolla, en este caso haces de Miguel Valentín en esta obra. Se podría definir como un poco, es una obra muy híbrida también, creo que es un material donde se cruzan muchas cosas, hay algo de autoficción, pero también de un juego, hay algo como... Sí, entonces cuéntanos un poco cómo es este viaje, tu colaboración con
con Miguel también. ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo es la construcción de este personaje protagonista que pasa por tantas partes? O sea, claro, sí, o sea, soy Miguel, hago de Miguel, pero también a la vez creo que tengo muchos hilos o puentes en común con Miguel, porque Miguel antes de todo es de mis mejores amigos y nos acompañamos, y él me acompaña también en mis piezas de creación, y yo también soy director y dramaturgo, entonces como que también como que hay algo de que más que sentir que me estoy colocando el traje de Miguel, como que digo, bueno, cojo a Miguel como excusa para subirle el volumen a cosas que ya están en mí o sea, como que tengo un poco la sensación cada vez que hago y hacemos la función de que también es una forma de diálogo que estamos teniendo Miguel y yo, como cuando estamos con un vino en casa solucionando el mundo. Bueno, también hay algo muy hermoso de la pieza, que es que la hemos estado construyendo en ensayos. O sea, empezamos a ensayar con Miguel proponiéndonos una premisa y una serie de ideas que tenían que ver con la mirada, que tenían que ver con identidad y con este viaje de un punto de vista del relato de este hombre blanco cis hetero, y tenía claro el viaje que quería hacer en la obra y no teníamos mucho más. Y a través de dinámicas y de improvisaciones y de propuestas va apareciendo el material, que en realidad aparecen imágenes, y mágicamente un día Miguel trae un texto escrito y todo ha casado, pero como también hay algo de que hace este proceso y cómo lo ha estado planteando él, que lo sintamos muy, muy nuestro, no pudiendo ser más suyo. Ni más nuestro. Entonces hay algo de todo eso que hace sí, como que lo siento muy mío, y a la vez es una cosa muy híbrida, tal y como has dicho, sí. Muy bien. Monse, cuéntanos un poco, porque también hay un momento en el que el personaje, bueno, pues hay una cosa un poco que habla de, se pone a sí misma como fuera, ¿no? Es decir, ese personaje de la novia que está dentro, que no tiene nombre, que está dentro de ese relato, que ella se descubre que puede ser ella y a la vez puede no ser ella. Es decir, digamos que los cruces entre personaje, actriz, ese espacio de construcción del relato, desde el cuerpo, desde la actriz, desde los personajes que va haciendo, los viajes que va haciendo, ¿cómo es un poco esta experiencia? Porque creo que podemos coincidir en que no es una experiencia habitual, y eso lo hace también en el teatro, digo, y eso también la hace extraordinaria para el viaje de los intérpretes, me parece, ¿no? Sí, o sea, mi experiencia, o sea, como actriz, también desde el inicio y desde esta creación entre todas, si bien liderada y dramatizada por Miguel, sí, en tanto lo que estaba sucediendo, o sea, es verdad que siento que también enlaza con mi interés como creadora, porque o sea, en esa dupla lo que me pasaba a mí, o sea, es que cuando coges el micrófono tienes que entender muy bien desde el inicio esa forma de mirar externamente, y sobre todo de algo que en creación podríamos llamar voyerismo o la mirada del testigo, ¿no? Entonces a mí, en ese sentido, es verdad que para luego actuarlo tuve que comprenderlo muy bien y sentir que había ese distanciamiento que en el caso de a lo que jugamos se convierte en algo que es eje. Y entonces en realidad, bueno, no sé si se está entendiendo, pero sucede que a veces el actuar, y no sé si nos pasa a todas, es justamente ese otro extremo. O sea, si el distanciamiento en una pieza normal sería lo narrativo, en esta otra muchas veces a mí me pasa que es al revés, que es cuando estoy actuando, cuando se produce un distanciamiento dentro de nuestro propio código. No sé si se está entendiendo lo que estoy diciendo. Podréis preguntar en breve Sí, también. porque... Sí, Sí, bueno, y que me interesa mucho como creadora esta otra mirada, que mira al que mira, que también tiene que ver con que cuando se coge el micro existe otro tono de la obra, ¿no? que nos hace reflexionar y que, como decía Miguel, aporta, creo que desde todas nosotras, un sentido crítico, que está muy orientado por Miguel y por lo que quiere contar,
y también por cada una y cada uno de nosotros, y desde su personaje. Y sí que es verdad que bueno, pues que cuando, en mi caso, hago el personaje de la novia, suceden otras cosas mucho más profundas, bueno, pues que tienen que ver con lo que verdaderamente le está pasando a Miguel, o para mí, y que le dan sentido a este caos y a esta vida personal, ¿no? No sé, eso es lo que siento. Muy bien, Monse. Anaí, cuéntanos un poco cómo ha sido la experiencia. A ver, porque... No, a ver, para mí fue... ellos se conocen mucho, sois gente que... Yo soy como la nueva, yo llego a esta familia y la verdad que a priori yo es como, bueno, ¿qué hago aquí un poco, no? Porque cuando yo hablo con Miguel yo le digo, pero hay más gente en el elenco, no blanca, como... Yo también por saber dónde me metía, porque soy activista, soy antirracista y como observo mucho dónde me meto, ¿no? Tuvimos una reunión en Puerta de Toledo y entonces él me dijo, todo el equipo es blanco, y le dije, bueno, pues tenemos que hablar sobre esto. Y la verdad es que fue una conversación muy buena, muy rica, muy interesante, donde Miguel me dijo, tranquila, todo lo que no quieras no se hará, todo lo que quieras se hará, y dije, bueno, hay veces que me sale mi activista y soy bastante insoportable, y hay otras veces donde no me apetece nada ser activista y quiero ser persona y ya está, ¿no? Y eso ha sucedido en los ensayos también, o sea, como que hemos tenido muchas conversaciones, ha habido mucha escucha, que eso yo lo agradezco muchísimo, porque como digo, a veces soy un poco pesada con esto, pero porque creo que es importante, desde el lenguaje, desde la mirada, desde cómo se cuenta la historia, desde dónde se cuenta la historia. Entonces, no sé, a mí me ha gustado mucho entrar en esta familia, ya me siento parte, aunque desde el 2022, pero yo ya soy de toda la vida ya. Y luego me gusta mucho porque es verdad que mediante se va construyendo la obra, lo habréis visto, estas dos personas son como dos torbellinos y nosotras somos como tramoyistas que estamos ahí, que movemos objetos. Y eso en un momento del proceso que se iba abriendo al público y el público iba opinando y te mandaba mensajes infinitos, se fue construyendo hacia estos personajes que nos vamos convirtiendo. A mí me encanta porque, claro, de repente todas somos la misma, todas no somos ninguna, de repente somos, no sé, seres que se mueven y se salen de su propio cuerpo, pero en realidad todos somos Miguel. Entonces, como esta cosa de observarnos mucho entre nosotras, a mí me ha parecido muy divertido. Y aparte de decir, y esto no es pelotismo, ¿vale? No es pelotismo, pero de verdad, Miguel Valentín escribe de una manera deliciosa y a mí me encanta decir sus palabras. Eso es así y de verdad que he trabajado con otros autores, otros dramaturgos, otras directoras y no digo que no sea así, pero que transitar por tus textos es un privilegio, la verdad, así que esa es mi experiencia. Yo quiero añadir algo de esto que tiene que ver con, bueno, estuvimos en dos teatros antes, ¿no? Estuvimos haciendo temporada, ¿no? Como has dicho, desde 2022. En el barrio, donde la vi. En el Teatro del Barrio y en el Umbral de Primavera. También en relación con lo de... Sí, también en relación con lo de los números imaginarios y bien. Y es verdad que esto que siempre se dice, cómo se nota, ¿no? Cuando reposa un texto y se vuelve a coger y cómo se resignifica, e incluso cómo en todas nosotras hemos transitado experiencias que han hecho que ahora se doblen los sentimientos y el lenguaje y yo también quería felicitar a Miguel porque ha sido una delicia y ha sido un regalo y verdaderamente ha sido, como dice Anaí, muy emocionante volver a estudiar y pensar que no solo esas palabras siguen teniendo valor, sino que lo suman con el paso del tiempo. Y bueno, y creo que los temas que también hemos abordado hoy también siguen estando vigentes e interesa esa mirada. O sea que... Bueno, gracias. O sea, total, ¿no? Quiero decir, me parece total que te parezca así. A mí me gustaría oír un poco a Kat, pero porque no te sientas... de pronto es totalmente como señalarla. Pero porque creo que Kat es como la única persona
que realmente ha tenido perspectiva sobre la cosa. Entonces, porque nosotros estamos todos dentro y a la vez fuera y no sé qué, y entonces como que... Entonces, sí, hay algo bonito y a la vez inquietante que ha pasado ahora, que es que se ha descrito como caos la cosa, y yo creo que es muy verídico, o sea, en relación a esa búsqueda, que para mí es una búsqueda sin solución, que tiene que ver con el tema de la identidad y de... Bueno, es un debate que para mí es el debate actual, en realidad. El tema del reconocimiento y la redistribución. O sea, como las peleas por la identidad o las peleas por las condiciones materiales de vida. Y entonces, todo eso está ahí, porque la trama del oeste intenta ser de alguna forma algo como una especie de versión de Robin Hood o algo así, al revés, como una versión perversa de Robin Hood. Y la trama de los astronautas habla más sobre lo identitario, pero está todo así como muy en una especie de universo loco. Y yo realmente, o sea, yo quería tener un ayudante y un ayudante que tuviera perspectiva feminista. Y por eso llamé a Kat, que también es directora, es productora, distribuidora, hace como miles de cosas. Y no sé qué preguntarte, pero me gustaría oír. ¿Cómo que es esto? Es la pregunta. Bueno, pues, a ver, bueno, lo primero que efectivamente, como decían ahí, nosotras ya nos conocíamos de antes, o sea, de hecho Miguel, Luis y yo estudiamos juntos dirección contemporánea con Carlos Tuñón, ahí nos conocemos. Entonces, claro, ya hay de entrada como un imaginario común y una mirada como compartida del hecho creativo, ¿no? Y de las inquietudes de lo que nos mueve, lo que nos apetece contar y de dónde estamos cada uno. Ya habíamos hecho como intercambios ¿no? Yo fui ayudante de dirección de Luis en otro proyecto, Miguel lo fue mío, o sea, como que ya habíamos hecho como... Entonces, ya de entrada... pues es que cuando compañeros, amigos con los que compartes imaginario y además, en mi caso, yo admiro mucho su escritura, su mirada artística y su manera de hacer, pues es que te piden ayuda y dices, pues claro, vamos y lo que tenga que ser, pues al servicio, ¿no? Y en eso, pues, mi concepto de la ayudantía de dirección también tiene mucho que ver con eso, ¿no? Al final, yo creo que lo más importante es poder de verdad entender cuál es ese universo artístico, esa historia que en este caso este director, este dramaturgo quiere contar, para ayudarle a aterrizar. Porque es verdad que cuando estamos en la creación artística, pues muchas veces estamos como flotando, ¿no? en nuestra mirada, en nuestras ideas, en eso que queremos contar o esa necesidad que tenemos de transmitir. Y entonces a veces yo creo que la función del ayudante de dirección es coger eso y bajarlo para que se convierta en unos horarios de ensayo, para que las cosas estén cuando tienen que estar. A veces también, ¿no? Pues como para insuflar la confianza con la mirada externa, de no sé qué estamos haciendo, sí, tranquilos, yo lo veo desde fuera y funciona, confiar, vamos a tirar, ¿no? Y a veces también pues hay un poco como esta cosa de recordatorios, como duerme, come, acuérdate de traer el vestuario. Pero bueno, o sea, quiero decir, todas esas cosas que tienen que ver con la parte de organización en la que el momento, el hecho artístico y la creación no tiene que estar la energía y la atención puesta en eso, tiene que estar puesta en otra cosa. Para eso estamos acompañando en la parte ejecutora, ¿no? Por detrás. Entonces, en general, o sea, quiero decir, el proceso ha sido estupendo, sigue siendo estupendo, divertidísimo. Siempre tenemos como anécdotas nuevas, siempre ocurren cosas y eso es interesante, muy interesante también. Y bueno, pues no sé, feliz de hacer y seguir ahí
Gracias, Caterina. Abrimos espacio para preguntas, comentarios. Pueden ser negativos, Por favor. porque ha habido como una ola de... Amor, de porque esto es el buscarnos y teatro, tal. es O sea, amor. podéis también... Bueno, mi como- pregunta es, como Daniel, que si la obra en sí, que es sobre las identidades, que si el guión puede ser un poco autobiográfico. Sí, sí, O un es poco. un escritor hetero, Sí. blanco. Sí, absolutamente. Heterocis, blanco, heterocis, europeo, neurótico. Sí, un poco sí, sí. O sea, un poco autobiográfico es. Lo que pasa es que para mí eso era una excusa. De hecho, yo cuando hice esta obra, estaba hartísimo de autoficción, realmente. Siento decir esto ahora porque además creo Sergio Blanco acaba de pasar por aquí. Hace 3 semanas ha Hace estado que a es casa como llena. El gran pope de la autoficción y tal. Nuestro maestro, o sea, Sí, sí, su maestro también, ¿no? Sí o no. ¿Sí? ¿De quién? No, en el máster, bueno, le han conocido, pero online, este año. Bueno, no, que a mí me pasa con la autoficción, que veo también, en general, no digo lo de Sergio, porque Sergio creo que es otra cosa lo que hace. y no Es parece. la autoficción. Sí, efectivamente. Pero todo lo que ha salido un poco a remolque de este concepto, o muchas de las cosas que han salido, tienen que ver, en mi opinión, con una cierta miopía. O sea, con una cierta falta de búsqueda. O sea, eso de mira más lejos y tal, que decimos en la obra, tiene que ver con eso. Como que yo siento que estamos en procesos de creación y de escritura muy concéntricos, en general. Y que lo autobiográfico está muy bien, o sea, y como que es inevitable. Es decir, que ya está, estamos ahí, en nuestros cuerpos, y vivimos la experiencia que nos ha tocado en esos cuerpos y en esos lugares en el mundo en los que hemos nacido. Pero no sé qué pasa con romper eso un poco, como con intentar salir de esa frontera, y hasta qué punto es posible. Es como un poco la pregunta, si se puede, si un cuerpo puede ser todos los cuerpos, si podemos habitar un espacio de ficción que esté entre los cuerpos en lugar de en los cuerpos, ¿no? Porque estamos un poco obsesionados con los cuerpos y con las identidades y con todo eso, y a mí yo me pregunto hasta qué punto está favoreciendo eso realmente las experiencias individuales, o las está en cierto modo constriñendo un poco también. O sea, También tengo la sensación de que, o sea, por supuesto, aparte de ser una excusa a lo autobiográfico, como que también creo que es, si estas son las preguntas para abordar la creación, el inicio más honesto es empezar en uno mismo para luego para intentar hacer ese viaje o esa apertura. A lo mejor intentas hablar sobre alguien y acabas hablando de ti mismo y de ese alguien. Las dos cosas, ¿no? sí, inevitablemente, total. Bueno, al final, bueno, yo creo que en realidad lo que también está diciendo Miguel es que ahí hay una experiencia de contar la realidad, ¿no? Que de eso va a contar historias, ¿no? Lo que nos rodea, las miradas, y que... Yo no estoy de acuerdo. Perdón, hay bueno, yo lo que pienso es que al final se reduce si la mirada eso solo es individual, ¿no? Y sí, si solo es individual y no es capaz de mirar más lejos, además de tu propia experiencia, ¿no? Bueno, sí. Había alguien Ahí había, primero ella y luego. Ah, vale, Pregunta gracias por moderar. al azar, estáis hablando de las miradas, y cuando te presentaba Miguel decía que te había invitado como que dieras una perspectiva feminista al texto y a la obra, y me gustaría saber cómo lo has hecho. ¿Cómo se hace eso, que no es magia? ¿Cómo se hace? Que hay trabajo detrás, ¿no? Pues realmente yo creo que empieza con muchas conversaciones entre Miguel y yo, de compartir impresiones, sentires, sensaciones, vivencias. Es verdad que además, en general, no solo sobre feminismo, sino sobre otras muchas cosas, Miguel y yo continuamente estamos recomendándonos libros, lecturas, películas, ¿no? Entonces como que hay ya desde antes pues es un intercambio, un discurso hecho. Y luego es verdad que durante los ensayos sí que tuvimos bastantes días de ensayo que acabábamos como más en el análisis del texto,
en la figura de esas mujeres en el texto, en la relación con los hombres, en esos hombres heterocis, ese personaje de Miguel Valentín, en la relación con la novia. Recuerdo como que hubo bastantes jornadas que no las dedicábamos tanto al hecho de estar haciendo las escenas o probando con la cámara, sino que empezábamos a ensayar y de repente parábamos y foro debate, ¿no? Y a partir de ahí empezábamos como a compartir sentires, impresiones, y de eso salían cosas muy ricas, porque yo recuerdo que igual que Anaí, ¿no? Con su activismo antirracista, que además comparto y ha sido súper enriquecedor, yo tengo también como esta cosa, ¿no? De mi activismo, y había veces como que yo estaba como súper empeñada en que el texto decía una cosa teniendo al dramaturgo ahí, ¿sabes? Pero decía, no, porque la novia y la relación claramente es esta, y entonces Miguel se quedaba así a veces como diciendo, no estoy seguro, ¿no? O sea, era como esto, entonces era como bastante, a veces yo decía, joder, qué loca, ¿no? O sea, quiero decir, discutiendo con el propio dramaturgo sobre lo que realmente él quería decir en el texto, pero que al final, bueno, creo que un poco lo que sí que tenía que ver era con lo que se interpretaba, ¿no? A partir de ese texto, y a partir de eso... es que además, o sea, a partir de eso que generábamos entre las 5, también había reescrituras y, o sea, Miguel, para lo bueno y para lo malo, iba reescribiendo sobre los ensayos. Digo para lo malo porque a veces generaba como un poco de ansiedad lo de no saber qué texto había que memorizar. Pero por otro lado era estupendo, porque había una revisión continua para ir hilando cada vez más fino en lo que de verdad él quería contar, ¿no? No sé si esto... Tenemos otra intervención. Es una pregunta mucho más sencilla. ¿Cómo surge en ti la idea de queriendo hacer una obra que va de otras miradas diferentes, los 3 guiones que coges son tan típicos? Sí, qué buena pregunta, qué guay. Sí, claro, yo al principio quería hablar de 2 cosas fundamentalmente, que son género y raza. Y por eso fiché a una antirracista, en el fondo fue una cosa que se fue dando un poco así, y a una feminista, o sea, fue una cuestión. Y entonces, hablando de género, yo pensaba que en cine los géneros, parece una chorrada, ¿no? Como un juego de palabras cutre, pero el género en cine tiene que ver también para mí mucho con la representación de los géneros. Y concretamente, western y ciencia ficción son típicamente masculinos, muy especial, y luego también cine negro que aparece hacia el final. Cine negro, o sea, es que es fuerte, ¿no? Que eso sabéis que viene de las tapas de los libros, que eran negras y tal. Bueno, pero claro, ahí empecé, digo, aquí hay algo en común que tiene que ver con una especie de lado oscuro de lo humano, y con una búsqueda de lo oscuro entendido como algo negativo. Y ahí empezó una conversación muy rica con Anaí también, en la que ella hablaba de cómo darle la vuelta a la idea de lo oscuro. Cómo podemos hablar de lo oscuro como algo positivo, ¿no? Y para mí tiene que ver con la incertidumbre, y la incertidumbre tiene que ver con romper los géneros. Entonces, si rompemos esos géneros que son tan típicos y donde además aparece esta idea tan clara del hombre que se enfrenta a un mundo hostil y como muy inabarcable, no sé qué, que puede ser la llanura del lejano oeste o el cosmos infinito, pues ahí hay una posibilidad, ¿no? Como de romper esos géneros que ya se ha explorado desde dentro, por otra parte. No es que estemos inventando la rueda, pero sí, hay una cosa como de mezclar los géneros un poco. Y ¿cómo sería esto? ¿Cómo sería un western de ciencia ficción policíaco, ¿no? Y como que empezamos a investigar eso. En plan de estos 2 astronautas que se encuentran y son el mismo, en el fondo están como una especie de duelo. De hecho, lo llamábamos el duelo espacial al principio con Nando, que es el compositor de la música, que no ha podido estar, Nando Jiménez. Y yo qué sé, pues eso, de pronto el detective está en el bosque y se encuentra un astronauta con una escafandra y tal. O sea, cómo jugar con eso. Y para mí también hay investigaciones escénicas fascinantes de gente a la que admiro mucho, como Cristina Blanco, que
que trabaja con esto mucho, con mezclar los géneros cinematográficos y especialmente en piezas como en la pieza del agitador Vortex, concretamente. Y bueno, para mí es una inspiración también. Como súper Una última intervención. Tenemos tiempo, un par de minutos. Por favor. A mí, escuchándote, me venía como que le damos una importancia al fondo de las cosas enorme, y a mí hoy lo que me lo ha hecho pasar mejor, que me ha pasado también en montajes de números imaginarios, es precisamente la forma, ¿no? O sea, contar esta historia y jugar con la cámara y mirar para allá y para aquí, que te pongan un yogur en la mano y me lo voy a comer, es como que es muy divertido, ¿no? Realmente creo que en esta sociedad la forma está hipotecada por las modas, por cada vez más, y algo tan simple como un giro de cámara te cambia todo, ¿no? El fondo yo creo que lo tenemos que buscar nosotros, y a mí hoy pues me ha hecho que me lo pasara muy bien, la verdad. Qué guay. Qué reflexión tan hermosa, y que tiene que ver también con la idea de las relaciones y los intercambios entre teatro y cine, y cómo el punto de vista y el giro de cámara pues puede provocar estas cuestiones. Muchas gracias a los Lúmenes por acompañarnos, muchas gracias a ustedes.